En la noche de hoy tenemos un invitado que ya nos ha acompañado en anteriores oportunidades con un tema que es muy importante y muy relevante en este momento. Para todos es bien conocido que el gobierno está implementando una reforma pensional. Y para nosotros es muy importante conocer cuál va a ser el impacto que va a tener para nosotros como trabajadores de la salud y sobre todo pues para los futuros médicos y anestesiólogos. ¿Qué impacto puede tener? Además de saber el impacto, cómo poder beneficiarnos para un tema tan importante como es la pensión, que pocos le prestamos en la debida atención que deberíamos prestarle, sobre todo ya en los últimos 10 años antes de pensionarnos es que nos preocupamos. Deberíamos preocuparnos pues en etapas mucho más tempranas. Tenemos un invitado que ampliamente conoce este tema, Cristian Marcelo Chaura, gerente y consultor y fundador de Pensiones ABC, magíster en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira. Trabajó como gerente en un fondo privado muy conocido en Colombia y se desempeña como perito en la rama judicial y trabaja también pues desde hace muchos años con este tema del tema pensional. Muchísimas gracias, Cristian Chaura, por aceptar nuevamente nuestra invitación y bienvenido esta noche. Doctor Burbano, no, gracias a usted por invitarme nuevamente. Usted bien lo ha dicho, ya esta es como la tercera o cuarta oportunidad que nos reunimos aquí en la asociación para hablar de este tema que es bien importante y que usted ha liderado desde la perspectiva de tener un conocimiento útil e importante para nuestra vida futura, porque lastimosamente todos llegaremos un momento tarde o temprano que vamos a querer retirarnos o nos va a tocar retirarnos y que, como usted también lo afirma, este es un tema que generalmente no le colocamos atención. Hoy, Doc, vamos a hablar de la reforma pensional y por eso el título del día de hoy de la conferencia se llama ¿Cómo beneficiarme de la reforma pensional para lograr una mejor pensión? Y luego, Doc, de yo analizar todo lo que se viene diciendo y transmitiendo a los colombianos de manera muy sesgada, de manera muy escueta sobre la reforma pensional, yo me atrevo a asegurarles a ustedes la mejor forma de beneficiarme es entender un poco cómo funciona el sistema pensional colombiano hoy, cuáles son esas características como más relevantes y pues, tratar de entender un poco de los planteamientos que se están haciendo en cuanto a la reforma pensional, qué es lo que puede cambiar y qué es lo que esa reforma pensional viene o trae para todos nosotros. Entonces, ya diciendo esto, pues vamos a comenzar nuestra presentación, la presentación que siempre, diapositiva que siempre les presento a ustedes, solo con el ánimo de que tengamos algo claro. Recuerden que yo no soy abogado, y soy muy enfático en cada una de mis intervenciones en las diferentes instancias que participo de que el primer error que cometemos los colombianos es pensar, entender o creer que este es un tema para revisar a la luz de una visión netamente jurídica. Aquí ya en varias ocasiones hemos demostrado matemática y financieramente con algunos análisis cuando hablamos y demostramos de la comparación de lo que puede ser invertir en pensiones tomando decisiones adecuadas comparativamente con invertir en propiedad raíz, que es el vehículo de inversión escogido por excelencia de los colombianos. Y que ahorita vamos a recordar un poco ese concepto. Entonces, este es un tema que tiene que ver mucho más allá. El tema pensión es un tema financiero, un tema netamente de inversión para el futuro. Entonces, recuerden, yo no soy abogado, digamos que soy economista, pero tengo una visión técnica financiera del tema pensional que hemos compartido aquí en muchas ocasiones. Aquí están, como siempre, también les demuestro algunas de las organizaciones con las que he tenido alguna relación y donde he compartido mi conocimiento, porque en cada una de ellas al interior, como acá en la gremiación, en la asociación, al final son
personas. En el caso de ustedes son especialistas, son profesionales de la salud que cuentan con una especialidad en un tema muy específico, pero también cuentan con unas condiciones muy positivas para la construcción de una muy buena o incluso inmejorable pensión. Y como lo he manifestado también en ocasiones anteriores, lastimosamente la falta de información, la falta de una orientación en este tema, la falta de tener una claridad al respecto, generalmente nos lleva a tomar decisiones erróneas, a creer en ese mundo de paradigmas que existen sobre este tema y obviamente pues al final de nuestra vida laboral, lastimosamente, lastimosamente nos damos cuenta que no construimos la mejor pensión habiéndolo podido hacer de la mejor manera. Entonces hoy vamos a hablar un resumen muy general de las generalidades del sistema pensional colombiano. Vamos a hablar de las características particulares de los regímenes pensionales. Esto simplemente como para un recorderis muy general de aquellas personas que de pronto no han participado en nuestras charlas anteriores. Y luego nos vamos a concentrar un poco en el proyecto de reforma a las pensiones, un cambio por la vejez. Y hago claridad en el concepto de que, ojo, esto es un proyecto, porque les cuento que he recibido muchas llamadas, muchas consultas, la gente está ya asumiendo de que la reforma pensional está en firme y esto no es así. De hecho, les quiero contar, la probabilidad que la reforma pensional sea discutida en el corto plazo, en los próximos días, en el Congreso, va a estar muy compleja esa probabilidad. ¿Por qué? Porque ya parece ser que los tiempos no dan, ya por temas que no conozco muy bien el tema del calendario de los periodos legislativos en Colombia, pero yo hasta hace 8 o 15 días encontraba de que solamente quedaban como 35 días y ya nos hemos comido los 35 como 10 o 15 y ni siquiera han empezado la presentación en las diferentes comisiones como tal. Entonces, quiero hacer mucho énfasis porque ya muchas personas han asumido posturas frente al tema y vuelvo y reitero, esto es un proyecto que no ha sido aprobado, hay unos planteamientos allí y es lo que vamos a tratar de ver hoy. O sea, esos planteamientos, ¿qué implicaciones tendrían y para quiénes tendrían esas implicaciones o para quiénes no? Y vamos a dar unas recomendaciones de cómo realmente poder aprovechar o beneficiarnos del régimen pensional para construir una muy buena pensión y por ende lograr el mejor retiro. Entonces, como les decía, lastimosamente quiero decirles que en Colombia hemos pensado y recordar de que siempre hemos creído, y me perdonarán ustedes, los profesionales de la salud, cuando hablamos de los médicos especialistas, cuando hablamos de los odontólogos, cuando hablamos en la parte el personal asistencial en términos generales, siempre me dicen, no, Cristian, es que yo no cotizo a pensión por la realidad de mi ingreso, yo cotizo por un menor valor, o yo me quedé allí en el concepto de máximo el 40% del ingreso, porque es que yo estoy, Cristian, invirtiendo en propiedad raíz, yo estoy llevando mi dinero a comprar apartamentos, casas, locales comerciales, cualquier tipo de estas otras opciones. En el año 2021, en Colombia, se invirtieron 43.6 billones de pesos en propiedad raíz. Es decir, es indiscutible que en Colombia todos los colombianos pensamos que la única opción que yo puedo tomar como para lograr una rentabilidad futura que me genere algún rendimiento, además de una tranquilidad, es la vivienda. Y si bien es cierto, invertir en propiedad raíz es una muy buena alternativa, porque, ojo, quiero ser claro de que no significa que no sea una buena opción. Aquí en una intervención que hicimos el año anterior, yo les demostré que es incluso mucho más rentable invertir en la pensión de cada uno de nosotros. Obviamente tomando decisiones adecuadas, entendiendo un poco en qué momento o hasta cuándo yo deba tomar
o cotizar y sobre qué valores. Y yo les demostré a ustedes matemáticamente que cuando yo quiero recibir a través de un modelo de vivienda o un modelo inmobiliario una cifra económica, tengo que invertir 4 veces más de lo que debería invertir en un modelo pensional. Ojo, si yo quiero recibir, inventémonos, 1.000.000 de pesos, yo debo invertir en un modelo inmobiliario cerca de 260 millones de pesos, mientras que para recibir el mismo millón de pesos en un modelo pensional debo invertir cerca de 65 millones de pesos. A plata de hoy, eso equivale a un salario mínimo, 1.160.000 de pesos. Entonces, ¿qué es mejor? Invertir en vivienda gastándome 240, 260 millones de pesos o invertir en pensión que solamente debo hacer una inversión de 65 millones de pesos. Eso ya lo hicimos acá. Eso ya recordemos que ese escenario lo hicimos acá, porque también les quiero decir algo. Recordemos que siempre se ha dicho que para que un modelo de vivienda en propiedad raíz sea rentable, se supone que debe dar una rentabilidad mínima del 0.5. Pero cuando usted hace los cálculos reales y lleva a la mesa los cifras, los números, y se da cuenta de los gastos de escrituración, la cuota mensual, el seguro obligatorio, la administración, el predial, los imprevistos, todo ese tipo de costos que son algunas como que llamo yo como costos ocultos o que no tengo en cuenta, sin contar los periodos que el bien está desocupado, que no me pagaron, cuando tenemos problemas con los inquilinos y cualquier otro tipo de situaciones, realmente la propiedad raíz da una rentabilidad neta del 0.36. Ojo, y no estoy diciendo que sea mal, pero créanme que financieramente es mucho más rentable invertir en su pensión, reitero, tomando las decisiones adecuadas. Yo no conozco ninguna propiedad raíz que le genere a uno 13 mensualidades. No conozco la primera. Esa es una gran diferencia que existe con un modelo pensional, si lo miramos desde la perspectiva netamente financiera. Usted en pensiones recibe mínimo 13 mensualidades en el año. La mayoría de los pensionados actuales reciben 14. Nosotros vamos a recibir 13 mensualidades. Y esa es una de las situaciones por las cuales, créanme, que no hay mejor inversión para el futuro que invertir en pensión, incluso por encima de la propiedad raíz. Entonces, ¿cuáles son las características del sistema pensional colombiano? Vamos a hablar de una manera muy general, como les digo, simplemente vamos a hacer un recorderis porque no queremos repetir nuevamente lo que hemos dicho ya ya como en 3 ocasiones. Entonces, recuerden que hoy en Colombia existen 2 grandes regímenes pensionales. Es el régimen público administrado por Colpensiones y están los fondos privados de pensiones que están administrados obviamente por las AFP. O sea, que son las AFP, que es administrado por el régimen privado de pensiones, fondos privados. Hay un tercer grupo, pero no nos vamos a hablar mucho de ellos, que son los regímenes especiales. Es decir, hay un grupo de colombianos que se pensionan de manera especial, que son fuerzas militares, magisterio, honorables congresistas, empleados de Ecopetrol que ingresaron a trabajar allí antes del 2003, del 29 de enero del 2003, pero listo, dejémoslos ellos aquí. Nosotros o nos pensionamos en Colpensiones o nos pensionamos en un fondo privado. ¿Cómo funciona Colpensiones en términos generales? Primero, Colpensiones es un fondo común de reparto simple donde todos los aportes van a un mismo lugar, a una misma cuenta. Haga de cuenta que usted tiene, hablemos como de que usted tiene una cesta donde usted echa allí los recursos de las cotizaciones de todos los colombianos, van a una misma cuenta. Eso es un fondo común. Y el gobierno saca los recursos de ahí y con esos recursos que usted aporta hoy, le paga a los pensionados de hoy. En
los fondos privados no existe un fondo común. Cada uno de nosotros tenemos una cesta, un lugar, que es nuestra cuenta de ahorro, donde hacemos los aportes al sistema pensional y nadie, ni el gobierno ni nadie, va a sacar recursos de ahí para pagarle la pensión a algún colombiano que no sea diferente que a mí no va a pasar eso. Entonces, fondo común, aquí es un fondo de ahorro individual o una cuenta de ahorro individual. Para yo pensionarme en Colpensiones, yo debo cumplir dos requisitos: semanas y edad. Ojo, recuerden que los requisitos no son excluyentes. No, Cristian, es que yo tengo las semanas, estoy pasado de semanas. Doctor, si usted hoy puede tener 45 años, 50 años y tiene las 1.300 semanas, no se puede pensionar sino hasta los 62 años. Viceversa, llega a los 62, 65, 70 años y no tiene las semanas mínimas requeridas, igual no se va a poder pensionar. En el fondo privado, usted no requiere ningún número de semanas para pensionarse como tal. Usted en un fondo privado lo único que usted necesita para pensionarse es capital, es dinero suficiente en su cuenta de ahorro individual para acceder a una mesada pensional. Ojo, estamos hablando de las condiciones actuales, que son las que rigen hoy. Recordemos que estamos hablando de un simple proyecto de reforma pensional. Voy a ser muy enfático en este tema porque hoy debemos seguir pensando en las condiciones actuales. Ese régimen pensional o esa reforma todavía no ha quedado sancionada por el gobierno y no ha entrado en vigencia, que es otro tema importante a considerar. Entonces, hoy en un fondo privado necesitamos un capital para pensionar. En Colpensiones, a mí me van a pensionar con base en un promedio. Es decir, me van a aplicar una tasa, un porcentaje a un promedio, que ese promedio se conoce como el ingreso base de liquidación, el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida laboral. Recuerden que no siempre me van a pensionar en Colpensiones con el promedio de los últimos 10 años. No, Colpensiones por ley, por obligación, siempre tendrá que tener en cuenta esos dos promedios y pensionarme con el más favorable para mí. En el caso de ustedes, en algunas ocasiones, en los profesionales de la salud, muchas ocasiones les conviene inclusive el promedio de toda la vida, porque mal haría el gobierno o el sistema en decirle, si usted tuvo mejores cotizaciones o tomó mejores decisiones al principio de su vida laboral, mientras estuvo afiliado a X o Y organización, o mientras o al final usted decidió dedicarse y se quedó cotizando máximo por el 40% de su ingreso. Entonces, mal haría el gobierno decía, no, entonces yo lo voy a pensionar con el promedio de los últimos 10 años, porque sí, usted iba mejor con el de toda la vida, pero ahora de malas, como dice, bueno, un término muy conocido últimamente, de malas. No, realmente siempre deberá ser el doble análisis. Y importante, en Colpensiones los aportes son actualizados con inflación. Es decir, en los fondos privados existe un beneficio maravilloso que son rendimientos. Es decir, que sus aportes son actualizados con una rentabilidad, mientras que en Colpensiones solamente se actualiza el dinero con inflación. Y esto es un concepto muy importante que hay que tener en cuenta para la toma de decisiones de acuerdo a mi realidad o mi situación pensional, porque vamos a recordar que la única prestación económica a la que yo puedo acceder, que también las hemos visto aquí de manera repetitiva, no es la pensión de vejez. Cuando pensamos en pensión, siempre decimos, no, pensión de vejez. Y les quiero recordar que recuerden que podemos acceder a cerca de 14, 15 prestaciones económicas cuando yo estoy cotizando a pensión. Pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia,
auxilio funerario, devolución de saldos, indemnización sustitutiva, hay unas pensiones especiales de vejez, hay un fondo de garantía de pensión mínima, hay unos excedentes de libre disponibilidad, hay un incremento pensional. Es decir, no nos debemos ceñir única y exclusivamente cuando pensamos en pensión, a pensar únicamente en la pensión o la prestación económica que vamos a recibir cuando lleguemos a la edad adulta. Hoy podemos tener un suceso temprano, Dios no quiera, podemos invalidarnos o podemos marcharnos de este mundo, podemos fallecer y resulta que hoy nuestras familias, si la persona fallece, pues la familia de esa persona va a quedar en una situación compleja, pero obviamente la pensión le va a poder servir en este momento. Así como si usted se enferma, se invalida, no puede tener una pérdida de su capacidad laboral, usted podrá hoy también recibir, hoy a la edad que sea, una pensión de invalidez. Y recordemos que los requisitos para pensionarme en Colpensiones hoy son edad de mujeres 57 años y hombres 62. Y debo cotizar 1.300 semanas. Esas son las semanas mínimas de cotización requerida que yo debo tener hoy. No es cierto que cuando yo tenga las 1.300, entonces ya estoy botando el dinero. Eso también lo hemos hablado aquí de manera constante. Son mínimo 1.300 semanas y lo ideal es cotizar por encima de las 1.300 semanas. ¿Cuántas? Pues bajo la ley actual, bajo esta norma, 1.800 semanas. Pero hace poco, hace unos meses, se abrió un fallo, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde incluso beneficia ya a quien ha cotizado sobre 1.900, 2.000, 2.100, 2.200 y esperaré que si al final les pueda dar una información más amplia. En el fondo privado de pensiones, yo necesito un capital. Nunca me van a pedir semanas como requisito para cumplir, para poderme pensionar. Solamente me van a pedir un requisito de capital para pensionarme en un fondo privado. Pero en el fondo privado existe un beneficio hoy que cuando yo no tengo el capital necesario para pensionarme a los 57 años o 62 siendo hombre, pero tengo una antigüedad en el sistema de mínimo 1.150 semanas, yo en el fondo privado puedo acceder a un beneficio que se llama Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Quiere decir que yo en el fondo privado me puedo pensionar con un salario mínimo simplemente cotizando con 1.150 semanas. Mientras que en Colpensiones, así yo cotice para un mínimo. ¿Con cuántas semanas debo cotizar mínimo? 1.300 semanas. Y este es un tema muy importante, es muy importante, porque dentro de la reforma pensional planteada por el gobierno, los colombianos han dejado pasar de vista un tema fundamental, que ahora todos los colombianos vamos a tener que cotizar sí o sí 1.300 semanas, cuando hoy la mayoría de colombianos, a través de este beneficio de tener una antigüedad en el sistema de 1.150 semanas, tienen mayor facilidad de acceder a una pensión del mismo salario mínimo mensual legal vigente. Espero que esto haya quedado, que no sea muy confuso, porque resulta que lastimosamente ya van a ver bueno, vamos a recordar que es que en Colombia la mayoría de colombianos, o vamos a ver más adelante, tiene un promedio de cotización de semanas muy bajo, muy bajo, muy bajo. Entonces la mayoría de colombianos no se pensionan, no cumplen las semanas de cotización, acceden a unas devoluciones, pero en el fondo privado, si yo no alcanzo el capital para pensionarme, si tengo 1.150 semanas, allí me van a completar el capital para acceder a esa misma pensión de salario mínimo. Es decir, la mayoría de colombianos no alcanzan el capital para pensionarse, pero muchos, a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, acceden a la pensión. Entonces,
Esta es la realidad que yo les digo. Lastimosamente, si usted revisa en Colombia, son más los colombianos que no alcanzan a cumplir con los requisitos pensionales, ya sea por semanas o por capital, pero hay una gran realidad, es que hay unas devoluciones de saldos. En el fondo privado, en promedio son de 36 millones de pesos, mientras que en Colpensiones son de 7 millones de pesos. ¿Por qué estoy trayendo a colación este concepto también? Porque es que resulta que con la reforma pensional, el proyecto de reforma pensional pretende que los colombianos ya no tengamos acceso a estas devoluciones de dinero. Así como ya los colombianos no vamos a tener el beneficio de pensionarnos con 1.150 semanas, acceder a una pensión de lo mismo, sino que vamos a tener que cotizar todos 1.300 semanas. Y ahora, la realidad es que hoy la mayoría de colombianos en el Colpensiones reciben es una indemnización sustitutiva, porque el promedio de semanas cotizadas son 740 semanas y necesitamos 1.300 para pensionarnos. Entonces, ustedes ven que desde el año 2013 al 2020, Colpensiones entregó 716.000 indemnizaciones sustitutivas, en promedio de 7 millones de pesos. Mientras que en los fondos privados les hizo la devolución de saldos a 223.000 personas, pero no les entregó en promedio 7 millones de pesos, sino 36 millones de pesos. Lastimosamente tenemos un régimen pensional que hoy son más las personas que no cumplen requisitos, pero hoy se les hace una devolución de su dinero a los 57 años o a los 62 si somos hombres. Quiero que también tengan en tema, que tengan un poquito en cuenta ese concepto. Esa es la realidad hoy. La realidad es que hoy necesitamos tener 1.300 semanas en Colpensiones para una pensión de salario mínimo, estamos hablando de la pensión mínima. En un fondo privado con 1.150 semanas tenemos acceso a esa misma pensión. Si no cumplimos requisitos, que es la mayoría de colombianos, son más los que no cumplen requisitos que los que se pensionan, a los colombianos a los 57 o 62 años les hacen una devolución de saldos. Y eso es una realidad hoy para la mayoría de colombianos. Entonces vamos a mirar en términos generales, ese es un resumen muy resumido de lo que aquí hemos visto de manera muy extensa y muy despacio, muy explicada, de la realidad del sistema pensional colombiano. Que hay dos regímenes pensionales, que hay unas prestaciones económicas que son exclusivas de Colpensiones, que hay otras prestaciones exclusivas de los fondos privados, pero que en términos generales nosotros tenemos acceso a varias prestaciones económicas dependiendo del régimen en que yo me encuentre, y que obviamente no a todo el mundo le conviene estar en Colpensiones, ni tampoco a todo el mundo le conviene estar en un fondo privado. Estamos hablando bajo las condiciones actuales. El proyecto de reforma pensional, lo que se conoce como el proyecto de reforma a las pensiones, cambio por la vejez, tiene unos planteamientos que voy a tratar de explicar, los más importantes, para que ustedes tengan claridad un poco hacia dónde va y cuáles van a ser las implicaciones o el efecto que eso va a tener en las pensiones de los colombianos que van a acceder en un futuro a esa prestación bajo esta reforma pensional que todavía no conocemos ni siquiera cómo se va a tildar, si la ley del, inventemos, la ley 2023 de marzo del no sé qué, la ley, porque siempre le colocan un nombre, así como la ley 100, la ley 797, que es la que rige hoy, esta tendrá que tener un nombre también al respecto. Entonces, primero, cuando ustedes escuchan de que en Colpensiones están hablando de que la reforma pensional va a establecer unos sistemas de pilares, lo que el gobierno quiere hacer con esto es hablar de un pilar solidario, es decir, es llevarle recursos a la población menos favorecida. Y quiero decirles, bueno, les cuento de que yo hace 15 días, hace 10 días, estuve en Cartagena en el Congreso de Asofondos, que es el congreso que se hace de manera anual en Colombia, donde asisten todos los, digamos, los organismos interesados y de conocimiento y instituciones o tanques de pensamiento conocedores del tema pensional en la región, ni siquiera únicamente en Colombia, donde se hablan de todos los aspectos inherentes a este tema. Así como si ustedes me dijeran que van a asistir mañana o pasado mañana a un congreso
donde van a hablar obviamente de la especialidad de ustedes de anestesiología, donde van las personas que saben. Entonces, quiero contarles que allí se estableció de que el gobierno, es muy loable que el gobierno quiera establecer un pilar solidario donde lo que quiere es llevarle una suma económica de 223.000 pesos a todo adulto mayor que tenga 65 años y que esté en una línea de pobreza. Ese concepto ya, digamos que está comprado por todos los organismos, tanto por asofondos, tanto obviamente por el régimen, por Colpensiones, por el gobierno, y es muy bueno que la población adulta en Colombia desfavorecida pues cuente con un recurso para su vejez. Entonces el Pilar Solidario habla de llevar una ayuda económica a una población específica. Ese Pilar Solidario ya existe en Colombia, no es que también la reforma pensional se lo esté creando como algo nuevo, ya existe y realmente simplemente lo que se está haciendo es ampliar. Existe un pilar semicontributivo donde, ojo, las personas que a los 65 años de edad hayan cotizado un número de semanas al sistema pensional van a poder tener acceso a unos beneficios económicos o van a poder acceder a una prestación económica, pero a los 65 años. Y aquí viene la explicación de que por qué la reforma pensional que está planteada por el gobierno tiene implicaciones importantes. Porque como vamos a ver más adelante y me anticipo, las mujeres que lleguen a los 57 años y tengan un número inferior a 1.000 semanas cotizadas, que estén en el fondo privado o, obviamente, como aquí la participación va a ser simultánea, no alcanzan a pensionarse, perdón, que no estén en el fondo privado, que no alcanzan a tener más de 1.000 semanas, no les van a hacer la devolución del dinero como funciona hoy a los 57, sino que les van a tocar esperar hasta los 65 años. Los hombres lo mismo, ya no va a ser la devolución o la indemnización sustitutiva a los 62, sino a los 65 años. Y resulta que esa devolución se las van a hacer en una renta vitalicia. Los cálculos que se hacen por ahora de los que se conoce la información es que puede ser incluso de mensualidades, rentas vitalicias de 50, 80.000 pesos, cifras irrisorias. Usted hoy, si no cumple requisitos pensionales como le explicaba ahora, usted le devuelven el dinero, la totalidad. Ahora lo van a llevar a que a los 65 años, debe esperar hasta allá, entonces allí le van a hacer la devolución de ese dinero, pero en anualidades, muchas veces muy pequeñas. El pilar contributivo, obviamente, pues está contemplado para las personas que podemos contribuir al sistema con nuestros aportes normales, porque tenemos una capacidad de pago y tenemos unos ingresos establecidos. Ojo, este pilar contributivo está establecido que personas con ingresos de 1 a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes van a cotizar a Colpensiones, y las personas que tengamos ingresos superiores a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes vamos a cotizar a un fondo privado de pensiones, el excedente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer doble cotización a los dos sistemas. Y les quiero decir también que ya está muy decantado y muy aceptado por la industria de seguridad social que este es un buen mecanismo, el mecanismo de los pilares, es decir, que Colpensiones reciba cotizaciones de 1 a 3 salarios mínimos. Pero también quiero contarles que se está diciendo de que lo ideal incluso no es que Colpensiones reciba de 1 a 3, sino máximo de 1 a 5, perdón, de 1 a 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que el excedente se vaya a el fondo privado de pensión. ¿Cuál es el efecto objetivo de este cambio? ¿Qué es lo que está buscando el gobierno con este cambio? Pues eliminar los subsidios. Recuerden que lo que hace que en este momento las pensiones de un fondo privado o mejor dicho, de Colpensiones, comparativamente con un fondo privado, en algunos casos sean supremamente diferentes o más altas que en un fondo privado, que las pensiones de Colpensiones sean más altas que las de un fondo privado, son los subsidios. ¿Qué son los subsidios? Son
la diferencia que existe entre lo que yo cotizo hoy versus lo que yo recibo en mesadas pensionales. Siempre es más alto lo que yo recibo en mesadas pensionales que lo que aporto. Pero lo que hace que los subsidios sean así de representativos y de importantes es el valor de la cotización, es sobre qué valor estoy cotizando yo hoy. Por eso les decía o les he mencionado que es un error cuando yo cotizo máximo por el 40% de mi ingreso o cuando cotizo por un ingreso base de cotización inferior a la realidad de mi ingreso. Lo que no se ha dicho en ninguna parte es que con este proyecto de llegar a aprobarse esto, les quiero contar de que las pensiones máximas en Colombia se van a volver de 3 a 4 salarios mínimos en el mejor escenario, porque una persona que cotiza en Colpensiones de 1 a 3 salarios mínimos, la pensión hoy sería de 1.900.000 pesos, a plata de hoy. Y lo que usted cotice por encima en el fondo privado, para lograr un salario mínimo, en el mejor escenario, logra 2 salarios mínimos. Entonces, créanme que esto es la implicación de lo que el gobierno tiene planteado para las pensiones futuras. Es eliminar los subsidios, que eso tiene su, digamos, como su bondad desde la perspectiva fiscal, pero desde la perspectiva personal e individual, pues va a afectar a los colombianos. Y recuerden que los subsidios están directamente relacionados con el ingreso base de cotización. Recuerden esta gráfica que yo les decía, mientras que una persona de salario mínimo recibe el 70% en subsidios, una persona que cotiza sobre 25 salarios mínimos recibe el 30% de lo que necesita de la reserva actuarial en subsidios, pero no es lo mismo el 70% de 240 millones de pesos al 31% de cerca de 2.000 millones de pesos. Entonces, ojo, siempre hemos dicho que si yo me quiero pensionar bien en Colpensiones, lo que yo debo hacer es cotizar por el mayor ingreso base de cotización y segundo, por el mayor número de semanas en exceso a las 1.300 semanas. Este sistema es un sistema que se va a volver un sistema complementario. Se va a acabar la competencia entre regímenes. El proyecto de reforma pensional lo que está buscando es que usted cotice a un fondo público como Colpensiones hasta de 1 a 3 salarios mínimos y el excedente lo lleve a un fondo privado. Si es que usted, obviamente, tiene ingresos superiores a los 3 salarios mínimos. Si usted es una persona, si hay una persona que se gane un salario mínimo, obviamente solamente cotizará en el Colpensiones. Ojo, se va a recibir al momento de que usted se pensione una pensión integral. ¿Que quién se la va a pagar? Colpensiones. Obviamente, con los recursos de sus aportes a Colpensiones o la pensión que generan Colpensiones, más la transferencia de los recursos que el fondo privado le haga a Colpensiones. Pero quien va a hacerle el pago en su mesada pensional va a ser Colpensiones. Las personas que no accedan a la pensión en el pilar contributivo van a poder incorporar o les van a coger sus recursos, lo que tienen en su cuenta individual o su indignación sustitutiva, y se los van a llevar a los BEPS. Es decir, se los van a entregar no en un solo pago como ocurre hoy, sino en unas anualidades vitalicias, que muchas veces, según los cálculos que hay por allí de algunas personas, ya pueden ser cifras de 50, 80 mil pesos mensuales, en el mejor escenario. Y las personas que no accedan a la pensión en el pilar contributivo podrán acceder a una pensión anticipada de vejez, que ya más adelante les voy a explicar cómo funciona, que es un beneficio importante. Es decir, va a haber un mecanismo que le va a permitir a las personas que a los 65 años no alcanzan a cumplir las semanas para pensionarse, tienen más de 1.000 semanas cotizadas, van a poder acceder a una pensión de manera anticipada, pero ya van a entender en qué consiste el tema o el concepto de pensión anticipada. Y lo que les dije hace un rato, lastimosamente ya se acaba un gran beneficio de que hoy muchos colombianos y serían muchos los colombianos que se podrían pensionar
con un salario mínimo simplemente cotizando 1.150 semanas. Es decir, que el paradigma o el sofisma de que el gobierno dice que no va a aumentar las semanas de cotización, de alguna manera sí lo está incrementando, porque está aumentándole para todos 3 años más de cotización y hoy hay cerca de 18 millones de colombianos afiliados al sistema privado de pensiones, de los cuales el 50% de esas personas cotizan sobre un salario mínimo, por ende van a tener una pensión de mínimo, lo mismo que tendrían en un fondo en Colpensiones, el mismo mínimo de pensión, pero aquí solamente requieren 1.150 semanas de cotización hoy para pensionarse. Con la reforma pensional, si es aprobada, necesitarán 1.300 semanas. Si usted está en Colpensiones, hoy la reforma pensional la aprueban, esto queda en firme. Pues le digo, estamos haciendo supuestos de que queden firme y usted no hace parte del régimen de transición, usted tendrá 6 meses para escoger su fondo privado de pensiones. Obviamente, si usted es una persona que está en Colpensiones y tiene ingresos superiores a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué quiere decir? Que estoy casi seguro que a la mayoría de los que estamos aquí, por no decir a todos, con seguridad, los que no están en transición, que lo voy a explicar ahora, tendrán que ir a buscar un fondo o escoger un fondo privado, o si no, el sistema les escogerá un régimen, un fondo de manera aleatoria. ¿Cuál es el efecto o el objetivo de este cambio? ¿Cuáles son las consecuencias para el sistema pensional? Primero, que los dos regímenes dejen de competir, que realmente eso no es bueno, que los regímenes pensionales compitan entre sí, porque eso es lo que ha generado tanta desinformación, tantas malas decisiones y tanta mentira que nos lleva a tomar decisiones erróneas. Segundo, que lastimosamente la devolución de saldo, ya lo mencioné, no va a ser ni a los 57 o 62 años, sino que va a ser a los 65. Sobre todo van a afectar a las mujeres. Estas son cosas que son minucias que las personas no conocen ni saben. Y que, por ende, ya lo dijimos, que a la mayoría de colombianos se le van a incrementar el número de semanas de cotización. El pilar semicontributivo. Entonces, las personas que hoy cotizan entre 150 y menos de 1.000 semanas recibirán la renta vitalicia a los 65 años. Ojo, les cogen su dinero, se los parten en su expectativa de vida y les van a dar una suma mensual económica. Y las personas que coticen menos de 150 semanas, esas sí son las únicas que van a poder seguir recibiendo la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva. Obviamente, pues una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva de 150 semanas, créanme que es una cifra muy, muy pequeña. La mayoría, el grueso de las personas que hoy acceden a cifras importantes, como les mencioné, en promedio en un fondo privado de 36, 37 millones y en Colpensiones en promedio de 7, van a quedar muy, muy reducidas porque solamente van a poder acceder a esa cifra, a esa devolución, quien cotice por debajo de 150 semanas, pero como les digo, son muy poquitas personas. El objetivo o efecto de esta decisión: disminuir obviamente drásticamente las devoluciones de saldos, concentrando la administración de los recursos. Porque, bueno, esto es un tema que no tengo aquí en la presentación, pero el gobierno también está proponiendo crear un fondo de recursos del pilar contributivo administrado por el gobierno. Pero obviamente ya hay también algunas críticas en el sentido de que, ojo, ¿quién va a administrar eso y con qué seriedad lo van a administrar? Porque no se puede convertir eso de pronto en un fondo que a futuro el gobierno pueda hacer uso para cualquier tipo de otro tema que no sea inherente al tema personal. A las mujeres, lastimosamente, les va a tocar esperar 8 años, porque el hombre se pensiona a los 62, a los 65 espera 3, pero aquí son desde los 57 a los 65. Como les digo, eso es un tema que la gente no lo ha visualizado. Algo positivo, se va a poder empezar a cotizar por periodos inferiores a un mes. Este proyecto establece que se podrá cotizar por días o por semanas.
Si usted cotiza, si usted trabaja o labora entre un día o 7 días, deberá hacer una cotización mínima semanal. Si trabaja entre 8 y 14 días al mes, deberá hacer 2 cotizaciones mínimas semanales. Entre 15 y 21 días usted cotizará 3 cotizaciones mínimas semanales y entre 22 y 30 días usted tendrá que hacer cotizaciones de 4 cotizaciones mínimas semanales. Obviamente en este último rango, pues usted está cotizando por el mes. Y el ingreso base de cotización para cada uno de esos periodos será la cuarta parte de un salario mínimo mensual legal vigente. O sea, un poco más de 200, en este caso serían algo así como unos 280.000 pesos mensuales. Ese sería el IBC. 290 pesos mensuales. Entonces, esto es un tema muy positivo porque hay muchas personas que hoy están en la informalidad. Hablemos de las personas del sector del campo, hablemos de las empleadas domésticas, que hoy en día muy pocas cuentan con una vinculación de cotización al sistema. Entonces, objetivo, obviamente, de este cambio, disminuir la informalidad y aumentar los recursos del sistema, para que obviamente hayan más pensionados al futuro. Y obviamente aquí lo que vamos a hacer seguro, eso también soy claro, no es que con estos mecanismos, sobre todo con estos procesos, va a ser muy complejo que la gente alcance a cumplir el número de semanas cotizadas, pero sí van a ser personas que a futuro van a poder recibir una renta, un recurso para su vejez, y obviamente pues les va a garantizar una vejez más digna. Quiero hacer énfasis en algo: para que se considere pensión, usted tiene que recibir un ingreso mínimo de un salario mínimo mensual legal vigente. Por eso también una crítica a este proyecto es que cuando hablan de que vamos a ampliar la cobertura, cuando hablamos de ampliar la cobertura es cuando estamos hablando de personas que van a recibir una mesada pensional. Y cuando hablamos de mesada pensional, mínimo es equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Hay un proyecto también muy, digamos, como muy loable, ya también ha sido bien asumido por el sistema, es que las mujeres van a poder recibir una disminución en su número de semanas de cotización por cada niño, máximo 3 hijos. Es decir, las mujeres van a poder acceder a pensionarse con 1.150 semanas si tienen hijos. Obviamente, eso lo que busca es darle un reconocimiento a las mujeres con respecto a sus actividades adicionales al hogar y su núcleo familiar. Pero si ustedes me preguntan a mí desde la perspectiva técnica, eso no es una buena decisión. Hoy ya las mujeres, hoy están viendo cómo sus pensiones, lastimosamente, si usted las equipara con un hombre, no siempre, generalmente son más bajas. ¿Por qué? Porque primero tienen menos tiempo para cotizar y segundo, viven más que nosotros los hombres. Entonces, esto en vez de ser un beneficio como tal, si somos técnicamente, lo miramos, créanme que se puede convertir en un perjuicio. Pero yo sé que a las personas en Colombia les gusta, les parece muy loable que me pensione de manera temprana, pero créanme que al contrario, si yo vivo más y tengo más una expectativa de vida, pues lo mejor sería tener una mejor pensión. Por eso es que en los países europeos las mujeres y hombres se pensionan generalmente a la misma edad, a los 65 años. Y eso tiene un beneficio obviamente futuro, pero obviamente no me voy a meter en esa discusión. ¿Cuál es la pensión anticipada? Es que les mencionaba hace un rato, es que las personas que no cumplan con las semanas mínimas de cotización, pero tengan primero más de 65 años y más de 1.000 semanas cotizadas, podrán acceder a una pensión anticipada. ¿En qué consiste esto? Es que se le va a reconocer una pensión a esta persona por el número de semanas cotizadas que tenga en ese momento, pero de esa mesada pensional se le empezará a descontar el valor de las semanas faltantes hasta lograr las 1.300 semanas. Eso es lo que consiste el concepto de la pensión anticipada. Si yo no tengo las semanas de las 1.300, tengo 65 años, tengo más de 1.000 semanas, eso en español, ¿qué pasa? Es como si me fueran a hacer un préstamo. Me van a calcular la pensión de acuerdo a las semanas que tengo y cotizadas, y de esa misma pensión me van a seguir haciendo la cotización para las semanas que me faltan. Ojo,
¿Cuál es el régimen de transición de esta reforma pensional? Porque quiero ser claro, ¿a quién le va a aplicar este proyecto, esta reforma pensional, si es que se sanciona? Supuestamente, esta reforma le aplicará a quien al momento de entrada en vigencia esta ley tenga 1.000 semanas cotizadas. Les quiero decir que este incluso es uno de los aspectos que tiene o ha levantado mayor crítica o ha generado mayores críticas, porque realmente las transiciones siempre han sido acompañadas de un número de semanas y de una edad. Porque si dejan únicamente este concepto de 1.000 semanas cotizadas, va a haber muchas personas que hoy pueden tener 40, 42 años, ya tienen las 1.000 semanas cotizadas, entrarían en transición, siendo un tema muy oneroso para el fisco en un futuro, pero va a haber un grupo grande de colombianos que hoy tienen 50, 53, 54 años, muchos que no cumplen con las 1.000 semanas. Recuerden que yo les mencioné que el promedio de semanas cotizadas en Colombia es muy bajo y les va a la cifra, son 740, 750 semanas, se quedarían por fuera de la transición y obviamente eso sería muy negativo desde la perspectiva de la definición de una buena cobertura pensional y de salvaguardar las personas que estén ya cerca a cumplir requisitos, tanto en edad como en semanas. Esta reforma pensional o este proyecto de reforma pensional tiene estipulado que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2025. Si es que obviamente se le dan los trámites pertinentes en el Congreso. Entonces, primera recomendación que les voy a decir de una vez, ¿cuál es la mejor forma de beneficiarme del sistema pensional colombiano actualmente o de la reforma? Es estar en la transición. Estar en la transición significa que yo me siga pensionando como nos estamos pensionando hoy, porque voy a tener acceso a los subsidios, que son los que hacen que la pensión se incremente de manera notoria. Si usted hoy, de pronto, si hay personas que no tengan las 1.000 semanas, aunque les digo, ese parámetro de semana, lo más seguro es que lo van a tener que complementar con un concepto de edad, pero vamos a suponer que eso sea así. Entonces, propóngase en estos 2 años que faltarán, el 2025, año y medio, en tratar de cotizar de manera continua, permanente, o de aclarar cualquier inconsistencia que tenga en su historia laboral o de tiempos que estén perdidos, porque vamos a suponer que sea aprobado así. Entonces, quien no tenga las 1.000 semanas, lo va a coger la reforma y se quedará por fuera de la transición. Entonces, la recomendación es, yo que le digo, en este momento como están las cosas, obviamente, poder pensionarse en Colpensiones, estando en la transición significa que me pueda pensionar en Colpensiones con las condiciones actuales. Obviamente ese sería el mejor mecanismo, porque como les mencioné ahora, así usted cotice con un salario muy alto en un fondo privado, es que yo cotizo sobre 10, 15 salarios mínimos en un fondo privado, créanme que las pensiones van a ser pensiones muy diferentes a las que usted puede construir hoy en el régimen actual con esas mismas condiciones en Colpensión. Entonces, lo que siempre les dije, cotizar por el IBS real, siempre cotizar por el ingreso IBS más alto posible, ingreso base de cotización. Estas son las mismas recomendaciones que siempre les he dado, que aportan cotizar las primeras 1.300 semanas son por el salario más alto porque tiene una implicación muy positiva en el cálculo de mi porcentaje de pensión. Cotizar, ojalá pensionarme o cotizar mínimo por 1.800 semanas. Y siempre hay que tener un complemento pensional a la pensión. Ojo, aprovechar los subsidios. Si usted tiene cómo cotizar bien, hacerlo por el mayor número de semanas, hacer la tarea juiciosamente, háganlo. Créanme que muchos de ustedes los hemos acompañado y hemos hecho los ejercicios individuales donde les hemos demostrado que vale la pena hacer un esfuerzo financiero y que se recupera con creces, pero activando los subsidios. Si usted en un fondo privado cotiza sobre un salario mínimo o dos, la pensión va a ser casi la misma que en el fondo en Colpensiones, que es que un salario mínimo. La diferencia se marca es cuando yo cotizo por un salario alto representativo y semanas en exceso. Hoy
hubo un cambio, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Laboral, la sentencia que dice que si yo cotizo por encima de las 1.800 semanas, esas semanas hoy van a empezar a sumarme de manera importante, porque hasta hoy, con la ley actual, esas 1.800, después de las 1.800 semanas, esas semanas no sumaban porcentajes adicionales a las 500 en exceso. Hoy esa ley o ese fallo permite que su pensión incluso se incremente de manera representativa. En muchos casos hemos ya hoy presentando demandas donde la pensión se incrementa 500.000 pesos más mensuales, 2 millones de pesos mensuales, 1,5 millones de pesos. Y 1,5 millones de pesos mensuales. Y por último, las recomendaciones que siempre les he dado para las personas que vamos a estar en la transición continúan siendo las mismas que les acabo de mencionar. Lo ideal es que ojalá quedemos en la transición, que la reforma no nos toque a nosotros o nos afecte, porque obviamente van a cambiar notoriamente las condiciones pensionales a futuro. Y pues les menciono, pues la última, hacer lo posible para ser parte del régimen de transición. Me refiero solamente al tema de las 1.000 semanas, si es que no las tengo. Pero hoy les reitero, yo estoy completamente convencido de que van a tener que complementar, perdón, el concepto de la transición a un concepto también de edad. Entonces, con esto termino esta presentación. Espero que hayamos como entendido la importancia de poder tener claridad de la funcionalidad del sistema para que con base en eso yo también pueda tener claridad de la importancia de las decisiones que tome y cómo me benefician o me pueden perjudicar en un determinado. Entonces, Muchísimas gracias, Cristian. Pues como siempre, muy claro en tus presentaciones. Y pues con este tema, no sabe uno qué pensar, pero bueno. Y a todos, pues muchísimas gracias por participar en este espacio que crea pues la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología.